Pues bienvenidos otra vez, es un gusto tenerlos aquí y estamos en la semana 10 y rumbo a la semana 16, la conclusión, y estamos en un viaje y estamos en el proceso de aprender sobre el discipulado y sobre el propósito en la vida, lo cual es alcanzar la madurez espiritual. El propósito en la vida es llegar a ser como a Cristo, ¿no? Y el discipulado es el vehículo que nos lleva a la madurez espiritual. Sin el discipulado no vamos a llegar a la madurez espiritual. Entonces estamos en un camino. Y hoy estamos en semana 10. Y todo se puede encontrar en el sitio Ministerios Casa de Luz bajo el discipulado. Es un curso que dura 16 semanas y estamos en la semana 10. Está sacado de 2 libros, pero el libro principal es la guía de estudio sobre el discipulado, que se llama Principios Esenciales para Alcanzar La Madurez Espiritual. Hay 14 diferentes categorías y hoy nos toca categoría 9 o el principio 9 que trata de la vida interior. La vida interior, lo que está sucediendo dentro de nosotros. Semana 10, la vida interior. Y como ya saben, hay 4 pasos en cada semana. Hay la lectura preliminar y luego hay 3 otros pasos. Entonces, paso 1, que trata de la lectura preliminar. Porque es la atención a nuestra vida interna uno de los principios esenciales del proceso del discipulado. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en nuestra vida interna es la expresión más auténtica de nuestra vida en Cristo. Es donde se aplica y se vive una verdadera espiritualidad. Trata de lo que está dentro de nosotros. Es donde aplicamos, es donde vivimos la vida cristiana, es donde tenemos una relación con Dios, con Cristo. Conforme a Cristo, un enfoque sobre guardar sus mandamientos con la intención de impresionar a los demás no tiene valor. Cristo dice palabras fuertes, hipócritas, hablando a los fariseos. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo, y en verdad estas palabras de Cristo fueron dirigidos a los fariseos, pero tenían una aplicación para todo el pueblo de Israel, porque todos estaban más o menos en lo mismo. Este pueblo, Israel, con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Con sus labios me honran, pero sus corazones están, dijo, muy lejos de mí. Un pueblo que cumplía con los requisitos de la ley. Los fariseos tenían mucho de la escritura memorizada y hasta diezmaban las semillas, ¿no? Pero sus corazones lejos de Dios. Fallaron en su relación con Dios. Estaban cumpliendo con las reglas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y todo eso habla del deseo que Dios tiene para tener una relación con nosotros. Tener una relación con Dios
es el propósito en la vida para nosotros. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Y si fallamos en eso, eso es el pecado más grande, es no tener una relación con Dios. Y en vez de tener una relación con Él, cumplimos o tratamos de cumplir con reglas para reemplazar nuestra relación con Dios. Es pensar que por guardar reglas estamos bien con Dios, en vez de tener una relación. Eso se llama el legalismo. Dice aquí, hay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, como tumbas blanqueadas. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Palabras de Cristo. Por fuera lucen bien, parecen muy bien, pero por dentro como huesos de muertos adentro. Y la pura verdad es que tenemos la tendencia de tratar de aparecer bien con los demás en vez de estar preocupados de estar bien y parecer bien a Dios. Nuestra vida interior es una marca verdadera de nuestra espiritualidad. Podemos fingir con los demás, pero con Dios no. Los fariseos parecían a los demás como religiosos, fieles, muy cerquitas de Dios, cumpliendo con todo, como los ejemplos, los modelos. Pero Cristo dijo, parecen bien, pero por dentro están como de huesos de muertos. En el Sermón del Monte vemos algo fascinante. Algunos han dicho que en la misma manera que Dios dio la ley en Monte Sinaí, dio el resumen, la ley interior en el Monte del Sermón. El Sermón del Monte es el sermón más largo, más famoso de Cristo. Tiene una vista hermosa del mar de Galilea. Entonces, muchos creen que el sermón resume lo que es el ley, pero la ley interior, cómo se aplica la ley al corazón. Y se fija bien en el sermón del monte, Cristo siempre está aplicando la ley al corazón, al interior. Es algo increíble. Entonces, en el sermón del monte, Cristo aborda el tema de la vida interior como la marca de la verdadera espiritualidad. Habla de hechos malos de la vida interna como la ira, lujuria, divorcio, juramentos malos, amargura, venganza. También habla de hechos buenos de la vida interior, como amar a nuestros enemigos, dar a los necesitados, la oración y el ayuno. Podemos observar en el Sermón del Monte que prácticamente cada tema que Cristo cita del Antiguo Testamento es una clarificación de la importancia de lo interno del corazón para el nuevo pacto. Es tomar el antiguo pacto y aplicarle al corazón. No digo que en el antiguo pacto no parecía la vida interior. Pero en este Sermón del Monte, Cristo está enfocándose sobre la importancia, porque era algo que el pueblo de Israel había fallado.
La vida interior se encontraba en el antiguo pacto, sí estaba allí. Sin embargo, el pueblo de Israel había fallado y no estaban practicando la vida interior. En lo profundo de nuestros corazones tendemos a preocuparnos más por lo que otros piensan de nosotros que lo que Dios piensa. Es una tendencia. A menudo, algunos se esfuerzan por impresionar a los demás porque aparentan ser buenos exteriormente, pero son internamente diferentes. Es una tendencia. Algo que me llama mucha atención acerca del pueblo de Israel es que cuando Dios quería comunicar a toda la humanidad, agarró una nación, un pueblo, Israel. Israel representa cada persona. Cada persona tenemos las mismas tendencias que el pueblo de Israel. Son como representantes de como nosotros, como Adán y Eva también. Si hubiéramos estado allá, habríamos hecho lo mismo. Si hubiéramos vivido en los tiempos de los israelitas, nosotros uno de ellos. Entonces, Dios nos está hablando y nos habla a través del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel estaba fallando y tienen la misma tendencia que nosotros. Es enfocarnos más sobre lo que los demás piensan, quedar bien con los demás y sacrificar eso con quedar bien con Dios. Es una tendencia. No les estoy diciendo que ustedes lo están haciendo. Solamente digo que es una tendencia, ¿no? Es una tendencia. Por eso, y aquí vemos unos textos en el Sermón del Monte en donde Cristo pues llega y está dirigiéndose al corazón. Y dice, por eso, cuando des limosna o diezmas das a Dios, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. La recompensa de quedar bien con los demás, la gente. Pero tú, cuando ya vemos la aplicación del nuevo pacto, ocupando leyes del antiguo pacto, pero ya aplicándolos al corazón. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto en el corazón, y tu Padre que ve en lo secreto, en otras palabras, en lo interior, te recompensará. Entonces, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Es una forma de decir que lo que hagas, lo que haces, que lo haga en secreto, para Dios, no para quedar bien con los demás. Otro ejemplo que Cristo nos da, dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Ya vemos su enfoque. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, otra vez aplicando y enfocándose sobre lo interior, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Un enfoque sobre el corazón. Y si hacemos las cosas para quedar bien con los demás, de los demás vamos a recibir nuestra recompensa.
Pero si hacemos las cosas en verdad para Dios, para quedar bien con Dios, de Él vamos a recibir una recompensa. La atención a nuestra vida interior nos protege del legalismo. Como ya hemos definido, el legalismo es hacer cumplir con reglas pensando que con las reglas estamos satisfaciendo a Dios. Dios no está en contra de las reglas. Él dice que si me amas, obedéceme. No, Dios no está en contra de las reglas. Lo que está en contra es pensar que solamente cumplir con reglas significa que estaremos bien con Dios. No. Otra vez, la vida cristiana es una relación con Dios. Esa relación nos lleva a obedecer. Estamos bien, para que quede claro, nosotros estamos o somos justificados, no por lo que nosotros hayamos hecho, pero por lo que Cristo ha hecho. Nuestra justificación 100% viene de lo que Cristo hizo por nosotros en su muerte y resurrección. Y con eso somos justificados. Y la obediencia viene tras de eso. No somos justificados por las obras de la ley. Pero no quiere decir que no debemos obedecer. ¿Me explico? La obediencia sigue la justificación. Y lo que el pueblo de Israel había fallado, y a veces es nuestra tendencia, es enfocarnos más sobre cumplir reglas y no fomentar nuestra relación con Dios. Dice, cuando descuidamos la vida interior y perseguimos obedecer los mandamientos de Dios, principalmente para impresionar a los demás o quedar bien con Dios, corremos el riesgo de caer en el legalismo y la hipocresía. El cristianismo es una relación con Dios, no una conformidad a un conjunto de reglas. La madurez espiritual, por lo tanto, es imposible si no desarrollamos nuestra relación con Dios. La vida interior, un enfoque sobre nuestra relación con Dios. La vida interior y cómo vivimos en casa. Curiosamente, cómo una persona vive en la intimidad de su hogar y cómo trata a los demás dentro de ella, también es visto como una extensión de la vida interior por Dios. En otras palabras, tenemos nuestro corazón, nuestra vida interior. Pero nuestra casa es como nuestro corazón. En nuestra casa vivimos muchas de las veces diferentes que en público, ¿no? Porque estamos en la intimidad de nuestra casa. Entonces, Dios ve nuestra casa relacionada con nuestro corazón. Porque, como digo, en la casa estamos más relajados, bajamos la guardia y así somos, ¿no? Por eso, Dios requiere que los que aspiran a ser ancianos o diáconos deben mostrar su espiritualidad en sus hogares antes de ser calificados para ser líderes en la iglesia. Porque Dios ve que hay una relación entre el corazón y cómo uno vive en su casa. Dice, que gobierne bien su casa,
teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, si un anciano, un diácono, y anciano bíblicamente habla de pastores, líderes, es una palabra más amplia de solamente un pastor. Habla de pastores, ancianos, luego diáconos. Si ellos viven diferentes en sus casas, o no viven bien en sus casas, entonces no están calificados para obtener un puesto en la iglesia. Obviamente, en la casa vamos a fallar más que en público, pues así somos, ¿no? Pero eso no quiere decir de que tenemos una licencia, por decir, de violar, desobedecer y vivir una vida que es muy diferente de lo que debemos vivir. Nuestra verdadera espiritualidad se lleva a cabo aquí y en la casa. Y si mi espiritualidad no funciona en mi corazón y en la casa, como alguien ha dicho, que no lo transportemos al público. Entonces, si no funciona en mi interior y en mi casa, quiere decir de que tengo una fe que es débil y no es madura. Entonces, Dios está, pues, pendiente, está, no digo que preocupado, pero Dios quiere que en nuestro hogar que vivamos una verdadera fe en nuestra casa. La vida interior y la falta de crecimiento espiritual. Dios también indica que si descuidamos nuestra fe interior con Él, inhibe o bloquea nuestra capacidad para entender su palabra y crecer. Esto era un problema con los israelitas que se aplica también a nosotros hoy en día. Vamos a ver algo muy increíble y fascinante. En el libro de Isaías, Dios hace una conexión, una relación entre la incapacidad de los israelitas para entender las Escrituras y su falta de atención a la vida interna. Había una relación, los israelitas no podían entender las Escrituras por la falta de tratar y enfocarse sobre su vida interior. Vamos a ver algunos textos. Este sale de Isaías 29. Dice, toda la visión será para ustedes como las palabras de un libro sellado. No van a poder leer, entender porque es sellado. Pueden leer, pero es algo sellado. Que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, lee esto, por favor. Y él dirá, no puedo, porque está sellado. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Cuando Cristo habló con el pueblo de Israel, estaba citando Isaías. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un libro que es sellado. Alguien intenta de leer el libro, pero no puede porque el libro es sellado. Dios hace una comparación con eso, diciendo que nosotros, si no estamos
o si pensamos que podemos agradar a Dios solamente por obedecer unas reglas y no tener una relación, no cuidar nuestra vida interior, entonces será igual. Que como ellos no pudieron entender la Biblia, la palabra de Dios, por su falta de vivir una verdadera fe. Este mismo principio se confirma otra vez en el ministerio de Cristo. Cristo dice, y acercándose los discípulos, dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Cristo hablaba mucho en parábolas, ¿no? ¿Saben que eso fue un juicio sobre los israelitas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Ustedes refiere a los discípulos, pero a ellos, los israelitas, no les ha concedido. ¿Por qué? Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Aquí hay un principio. Si seguimos la luz que Dios nos da a través de su palabra y aplicamos esa luz a nuestra vida interior, vamos a recibir más luz. Más sabiduría Dios nos dará. Pero si escuchamos y no aplicamos la verdad a nuestra vida, vamos a perder aún lo que tenemos. Es posible para alguien una vez tener conocimiento, pero perder eso por su falta de aplicar lo que sabía a su vida. Hay una regla, hay una ley aquí que se encuentra. Dice, porque a cualquiera que tiene, está hablando de alguien que ya sabe la palabra, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, descuida, aun lo que tiene se le quitará. Todo esto está relacionado con los parábolas. Ya vamos a ver más luz aquí. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón, la vida interior de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos, de otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Todo este juicio, porque ellos tenían, pero no obedecían la luz, y lo que tenían, perdieron. Las parábolas tienen mucho significado y gracias a Dios, Dios explicó las parábolas. Pero el hecho de que Cristo hablaba en parábolas era un juicio sobre el pueblo de Israel por oír y no escuchar, por ver y no ver. Entonces ya vemos la importancia de nuestro corazón y la vida interior y la aplicación de lo que sabemos. Un camino que lleva a la muerte espiritualmente es una vida que escucha y no obedece. Una persona que ve pero no aplica. Eso nos da oscuridad. Si escuchamos y sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, introducimos cáncer
en nuestro interior. Y ya, si desobedecemos en algún área y estamos bien con eso, se difunde y llega a más áreas. Entonces, cuida tu corazón, cuida. Por eso en Proverbios dice, sobre todo, cuida tu corazón, porque de ello sale todo de la vida. Lo más importante en tu vida es tu corazón. Cuídalo, cuídalo. Si fallas, pide perdón a Dios, a cualquier persona. Porque si no, es como un cáncer. ¿Y dónde vamos a parar? Por eso, eso es lo que lleva a muchos cristianos a la destrucción. Descuidan sus corazones, sus vidas interiores y poco a poco no caen de la noche a la mañana. Una caída espiritual dura tiempo. Es un proceso lento, pero empieza con de descuidar el corazón, saber qué hacer y no hacerlo, no aplicar la verdad. Entonces poco a poco uno puede llegar. Entonces, cuida tu corazón. Eso es lo que sucedió con los israelitas. Escuchaban, profeta tras profeta tras profeta. ¿Qué hacían? No los tomaron en cuenta. Milagros tras milagros. Luz tras luz. Pero llegaron a un punto de llegar a ser como ciegos. Porque lo que tenían no aplicaban, entonces poco a poco llegaban a ser ciegos. Por eso, ¿cómo es posible que Dios mismo llega a la tierra, hace un sinfín de milagros y la mayoría del pueblo de Israel no puede ver y mata a Dios mismo? Porque eran ciegos, espiritualmente ciegos. La luz que tenían no tomaron en cuenta. El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Vemos este principio ya aplicado, hablado más de Cristo. El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, está hablando de dinero, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ya vemos un principio, vemos una ley que está relacionada con el uso del dinero. Si no somos fieles en nuestro dinero, no seremos fieles en la verdad de Dios. Y Dios no nos va a dar mucha verdad en el sentido de poder, de sabiduría, porque no somos fieles. Entonces, la ley dice que si no somos fieles en lo poco, no seremos fieles en lo mucho. Es una ley. Mi abuelito, hablo de él mucho, era un hombre muy sabio, prudente, me decía, nieto, si quieres probar si un hombre es honesto o no, en tu pago a él, hablando de cómo pagar, dale más dinero de lo que en verdad merecía, de lo que en verdad es la cuenta. Si le debe como, digamos, 1,000 pesos, dale 11,000. Y si él se queda con los 11,000, no es un hombre recto, honesto. Dale más para probarlo. Porque si no queda, entonces no es un hombre recto, no es una persona recta. Es una manera. Entonces, si no somos fieles en lo poco, hablando de el dinero,
no seremos fieles en lo mucho. También si no somos fieles en lo interior de nuestro corazón, no seremos fieles en lo demás. Y si no somos fieles en la verdad que tenemos, no seremos fieles en más verdad que Dios nos da. Es una ley. El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Conclusión. Si honramos a Dios con nuestros labios, pero nuestros corazones están lejos de Él, también lucharemos para entender las Escrituras e incluso podemos perder el conocimiento que una vez teníamos y terminaremos espiritualmente ciegos. También podemos desagradar a Dios y adorarlo en vano. Por eso, cuidar nuestra vida interior es muy importante y es uno de los principios esenciales para alcanzar la madurez espiritual. Es donde vivimos la verdadera fe, nuestra verdadera fe en el interior, con el deseo de quedarnos bien con Dios y también con los demás. Por eso, Pablo, como 4 veces, hablaba de la importancia de tener una conciencia limpia delante de Dios y los demás. Porque su enfoque estaba sobre su vida interior, su corazón. Y nosotros también debemos seguir el ejemplo de Pablo, ¿no? Preocuparnos por tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los demás. Muy bien. Muy bien, entonces eso concluye paso 1. Ya vamos a paso 2. Ya vamos a medir nuestro nivel de madurez espiritual en nuestra vida interior. Y ya vemos los puntos posibles según las respuestas. Y hay 10 preguntas que ya ustedes han contestado, ¿no? Y aquí aparecen las 10 preguntas. Y según las 10 preguntas sacamos nuestro nivel de espiritualidad, de madurez espiritual. Un lugar para poner nuestra calificación. Y la tabla que habla de nuestra vida, donde vamos a poner nuestro nivel de madurez espiritual. Muy bien, entonces ya vamos a pasar a paso 3 y vamos a tener un tiempo para platicar sobre y aplicar sobre la vida interior. Y hay 8 preguntas con las cuales vamos a tratar. Aquí están. Y al final vamos a paso 4 para hablar de ideas, para poner en práctica, para aplicar la verdad a nuestras vidas interiores. Pues muchas gracias, hermanos, y gracias por su atención, y Dios les bendiga grandemente.